Hola, bienvenidos. Soy Magdalena Olea, periodista del Libero, y en este programa vamos a hablar sobre el plan de vacunación en nuestro país, que ha enfrentado distintas polémicas, ¿no? y controversias, sobre todo por la gestión del gobierno en esta materia y tras las más de 1,2 millones de vacunas perdidas, entre comillas, que al parecer fueron desechadas en 2024 por vencimiento o fallas logísticas, con un costo estimado de 2.639 millones de pesos. Para hablar sobre todo esto, estamos con el exministro de Salud, Jaime Mañalich, a quien vamos a ver en pantalla. Ahí está. ¿Cómo está, Bienvenido. Magdalena? Muy bien, usted. Muy bien. Bueno, preguntarle directamente por este tema, ¿cómo interpreta usted esta pérdida de 1,2 millones de vacunas de dosis contra la influenza? ¿Qué hay detrás en esto? ¿Cómo se explica que algo así suceda y qué tan grave es la situación? Bueno, la Contraloría ha detectado este problema y lo ha informado yo lo considero bastante grave, como se ha reconocido siempre, ¿no es cierto?, por distintos gobiernos. El programa de vacunación en Chile es extraordinariamente señero, muy bien apreciado por la población. Entonces aquí tenemos un primer efecto adverso, que es que la ciudadanía empieza a desconfiar de los programas de vacunación y eso puede significar una caída en la tasa de vacunación, sobre todo en un ambiente mundial en el cual se ha puesto en entredicho por autoridades de otros países la eficacia de la vacuna para proteger enfermedades. Eh, Desde que existen los programas de vacunación en el mundo, se cuentan por millones los niños que han sobrevivido, que se han salvado gracias a esta estrategia de salud pública, y en ese sentido nuestro país siempre ha tenido un liderazgo, como lo demostró por lo demás en la campaña de COVID. Chile fue el segundo país del mundo en cantidad de gente vacunada después de Israel, logrando tasas de vacunación muy importantes que, según estudios internacionales, se tradujeron en que al menos 200.000 personas no fallecieron en Chile gracias a la vacunación oportuna de COVID durante la pandemia. No es un número menor, 200.000 personas salvadas gracias al programa de vacunación bien llevado en Chile. En ese Pero sentido, ¿cómo se pueden perder vacunas? Perdone que lo interrumpa. ¿Cómo se explica esto? ¿De quién es la responsabilidad? Y ya que usted mencionaba las vacunas de COVID, en este caso, durante la pandemia, ¿qué hay? O sea, en el fondo, preguntarle si efectivamente es normal tener vacunas perdidas, porque hay quienes han señalado que se han registrado mermas en otros gobiernos, que durante la administración del expresidente Piñera, cuando usted era ministro, también se habían perdido algunas dosis se perdió 1 millón de dosis o más de 1 millón de dosis de vacunas de COVID. ¿Eso es efectivo? ¿Eso es normal? primero, es anormal, es algo de lo cual, no sé, uno tiene que lamentar enormemente, y en valor, lo que estoy dicho, Magdalena, hay que hacer cierta corrección, porque el valor que reporta el gobierno respecto a la pérdida financiera que significa esta pérdida de dosis de vacuna, hay que sumarle, ¿no es cierto?, los costos de importación, refrigeración, traslado, personas que estaban dispuestas a ser vacunadas u otras que estaban dispuestas a poner las vacunas y que no les llegó el insumo. En ese sentido, si bien es cierto que en precios internacionales la vacuna de influenza cuesta más o menos $10 por dosis, los gobiernos en general de Chile y otros, a través de los fondos de la Organización Panamericana de la Salud, han logrado precios menores, pero a ese precio menor hay que sumarle, ¿no es cierto?, un valor que al final de cuentas significa $10 por vacuna perdida, por toda la cadena que señalo, ¿no es cierto?, Ya. de refrigeración, de logística, de transporte, etcétera. O sea, el Y valor es mayor al informado, dice usted. es mayor porque ese es el valor solo de compra de la vacuna. O sea, ¿cuánto le pagué al laboratorio X, Z o Y por comprarle esa vacuna? Pero de ahí está el costo del transporte, de la refrigeración, de la logística, de los camiones, en fin, de todo lo que sabemos que va en la cadena de lograr que desde el laboratorio donde se produce la vacuna, normalmente en otro país, hasta que llega al brazo de una persona, ese costo en realidad es de alrededor de $10 por dosis. O sea, hay que multiplicar lo que usted señala al menos por 2,5 veces para tener una cuenta real
del valor monetario, económico de lo que se ha perdido. Lo que significa. Respecto a lo que se ha reportado, efectivamente el problema es esencialmente logístico, porque la campaña de vacunación del año pasado se compraron vacunas y no es que se hayan comprado en exceso, sino que por distintas razones esas vacunas no llegaron a las personas que las necesitaban. Y esto es fundamentalmente un tema de gestión logística, vale decir, como dije antes, de transporte, refrigeración, cadena de frío, etcétera. Y lo que es peor, sabemos ahora, algunas personas recibieron vacunas vencidas, o sea, que ya no tenían efectividad certificada por el laboratorio de origen o por el Instituto de Salud Pública en el caso de Chile. Y además, ¿no es cierto?, hay casos en que se ha reportado que se registran vacunas a fallecidos, personas que ya han fallecido y aparecen como vacunadas, lo que se traduce al final de cuentas en un desorden administrativo cuya responsabilidad fundamental recae en la Subsecretaría de Salud Pública. Yo creo que es lamentable que los temas de salud no se vean como temas de Estado. En el tema de vacunación había un liderazgo tremendo y producto de la necesidad de crear cupos laborales en distintos sitios, se remueve a personas extraordinariamente calificadas, no voy a dar nombres en este caso, se las desplaza y se ponen personas que no tienen la capacidad, la formación para manejar esta situación. ¿Usted cree que la subsecretaria actual no tiene la capacidad para enfrentar esta situación? Yo creo que la subsecretaria actual y el departamento de vacunas e inmunizaciones no tienen la capacidad. Quiero recordar que en este año en particular, a pesar de que se ha prometido vacunar a una cierta población objetivo contra COVID, en este momento la vacunación contra COVID alcanza solo al 15% de la población. O sea, estamos descansando solo en una situación de azar. Y es que no tengamos un brote de COVID durante la primavera de este año, nuestra, o del verano, como ocurrió por lo demás con la variante Delta, que debutó en Chile y en otros países durante el verano. O sea, este es un virus que no respeta la estacionalidad, como sí está anclado al invierno y al otoño, el virus de influenza, que suele tener pic durante este periodo, pero no, el virus de COVID no ha tenido la misma respuesta, de manera tal que tener el 15% de la población vacunada, no tener, tengo los números acá, tener una vacunación al día de hoy en personas de 60 años y más de vacuna de COVID de 16%, en embarazadas de 3,74%, habla de que algo anda mal en la campaña de vacunación. Y ahora, la misma subsecretaria ha dicho que es habitual que existan pérdidas de vacunas. ¿Es habitual o no es habitual en relación a lo que yo le preguntaba por lo que sucedió durante la pandemia con el gobierno del presidente No Piñera? es habitual. Tenemos que recordar que durante la pandemia Chile fue líder en comprar vacunas anticipadamente porque no sabíamos, si fue una apuesta del presidente Piñera muy riesgosa, pero él lo hizo, apostamos por comprar vacunas en verde, vale decir, cuando los laboratorios ni siquiera lo habían desarrollado y esos contratos de compra estaban vigentes el año 21 y nos llegaron vacunas en exceso, producto de que Chile se protegió contra la epidemia del COVID e incluso el presidente de la República hizo donación de miles de vacunas que Chile había comprado anticipadamente, quiero decirlo, a otros países que estaban en necesidad, como el caso de Ecuador, Bolivia, etcétera, Uruguay, si no recuerdo mal, a los cuales se les entregó vacuna gratuitamente, producto de ese exceso puntual de compra que nosotros tuvimos, en el cual la pérdida no se debió, porque nosotros vacunamos más del 100% de la población con las dosis correspondientes, no se debió, como digo, a que haya habido una mala gestión, sino que se anticipó esta compra de vacunas en la cual no sabíamos qué laboratorios iban a ser capaces de llegar al final con el producto final. Hubo laboratorios, uno francés en particular, al cual le compramos vacunas y que nunca esas vacunas llegaron porque no fueron capaces de desarrollarlas.
O sea, Jaime, para entender lo que está pasando aquí en este momento, ¿de quién es responsabilidad? Usted apunta a la subsecretaria Andrea Albagli, ¿no? Que también enfrentó duras críticas en el Congreso por esto mismo. ¿Usted cree que es ella la responsable? ¿Quién es No, el responsable? Y si debiera renunciar, que es lo que yo hay creo que en la algunos... Subsecretaría de Salud Pública está la responsabilidad. No me corresponde a mí decir si debe renunciar o no renunciar. Lo único que debemos pedir es que las vacunas de COVID este año se aceleren y que efectivamente la vacunación de influenza partió precozmente el 1 de marzo y en este momento, habiéndose cumplido ya el plazo que se dio el gobierno para tener al 85% de la población objetiva vacunada de influenza, llevamos terminando mayo, o sea, ya habiendo pasado prácticamente un mes del plazo fatal que se dio el gobierno para tener al 85% de la población vacunada, tenemos solo de influenza, tenemos solo al 65% de la población inmunizada contra este virus que está causando ya estragos. La circulación de virus influenza está siendo muy severa este año, es la causa primera de hospitalización por causas de infecciones respiratorias en los hospitales de Chile y sabemos, ¿no es cierto?, que a menos que se termine bien esta campaña de vacunación, al 85% de la población objetiva no vamos a tener la protección suficiente. O sea, en el fondo hay una falla en la gestión del gobierno actual en esta materia. Eso es efectivo, dice. Eso es mi declaración formal. Ya. ¿Y qué le parece la respuesta que ha dado el gobierno en todo esto? Porque no se ha reconocido una falla finalmente. O sea, la misma subsecretaria ha dicho que esto se trató de dosis que en el marco de la alta circulación de la enfermedad el año pasado fueron compradas de manera adicional para asegurar la disponibilidad de toda la población objetivo. Además, no es la primera vez, hay que decirlo, de que esta administración enfrenta una situación compleja con respecto a las vacunas. O sea, el año pasado también se habían vencido vacunas de COVID. Sí, claro, o sea, en el fondo ha habido un camino, ¿no?, para llegar a esta situación. Bueno, quiero repetir lo que ya he señalado. Una cosa es la situación que ha sido conocida respecto a la pérdida de vacunas o dosis del año 2024. Ahora tenemos una situación que no está resuelta del año 2025 para la vacuna de influenza, ya lo mencioné, las cifras, ¿no es cierto? Y para qué hablar de la vacuna de COVID, donde tenemos que decirlo ya, la campaña de vacunación ha sido un completo fracaso. Estamos descansando, perdón que lo diga, en que efectivamente no se aparezca un nuevo brote de COVID durante la primavera y verano, y perdón la repetición, porque la población no está inmunizada adecuadamente contra ese virus Claro. y no quisiéramos ver de nuevo un brote de COVID afectándonos en esa época en Chile. En Claro, ese pero contexto, perdón. no, por eso me refiero a la respuesta del gobierno en esto. ¿Cómo lo evalúa usted? ¿Qué es lo que debiese pasar aquí? Este domingo mismo, el presidente Gabriel Boric tuiteó que vamos a pedir que lo pongan en pantalla a la producción un gráfico del Ministerio de Salud, que es ese que está ahí, puso gestión, el presidente Boric, dando a entender que lo han hecho muy bien en la gestión de inmunización, ¿no? Ahí lo estamos viendo en pantalla. Quiero preguntarle qué le parece ese Twitter, o sea, hay una buena gestión, como dice ahí el presidente del gobierno en esta materia, efectivamente. En el fondo, ¿qué hay detrás acá? O sea, lo que muestra el retweet del presidente sobre un gráfico entregado por el Ministerio de Salud es que efectivamente la campaña partió anticipadamente y, sin embargo, a la fecha comprometida no se ha logrado, lo dice el mismo gráfico, la promesa, que era que al 30 de junio iba a estar vacunado el 85% de la población objetivo. Claro. Creo que hay que volver a insistir en acelerar este esfuerzo de vacunación, sobre todo porque desde que se vacuna la persona hasta que adquiere inmunidad son 15 días. Y como ha dicho el propio gobierno, el Ministerio de Salud, es este periodo, fines de mayo, junio, donde vamos a ver la mayor intensidad de casos y complicaciones asociados a la influenza. Ahora, yo entiendo el esfuerzo del presidente por respaldar, ¿no es cierto?, a la subsecretaria o a la subsecretaría de Salud Pública, pero eso no cambia los datos objetivos. Los datos objetivos son que estamos 20 puntos abajo del objetivo del gobierno respecto a la campaña de vacunación de influenza para lo que deberíamos haber tenido esta fecha y estamos teniendo los efectos de una campaña insuficiente. Entonces, ¿por qué celebra de alguna manera el presidente Boric en ese Twitter? ¿Por qué celebra esto? Dado lo que usted nos está contando, ¿no?
Bueno, serán lecturas del mismo fenómeno objetivo. Yo no voy a entrar a discutir con su excelencia el presidente de la República en un retweeter, pero yo creo que la base es una información que emana del Ministerio de Salud que en su adjetivación no es correcta, en el sentido de que aquí hubo una promesa al 30 de abril de tener vacunado al 85% de la población y estamos en 65, 20 puntos abajo. Ese es el dato objetivo. Y no se muestra lo que es muy relevante, que en la campaña de vacunación de COVID deberíamos tener aproximadamente las mismas cifras a esta fecha, de 85% de población inmunizada, y tenemos solo el 15%. Ya. De eso no vemos un gráfico. Por último, Jaime, ¿cómo evalúa usted la gestión de la ministra de Salud, Jimena Aguilera, en este caso, en particular de ella? Yo, como lo he señalado tantas veces, no estoy dispuesto a criticar la gestión de la ministra Aguilera, que fue alumna mía y por quien tengo gran afecto personal, y en ese sentido tengo un cierto conflicto de interés, y prefiero señalar que esta responsabilidad está, y lógicamente está, en la Subsecretaría de Salud Pública, donde debería concentrarse todo el esfuerzo por remediar la situación que estamos viviendo. Ya, ¿y cuáles podrían ser las consecuencias de toda esta situación que estamos viviendo? ¿Y qué hay que hacer? Bueno, que las hospitalizaciones por influenza, las listas de espera de personas que no pueden entrar al hospital porque están ocupadas las camas y los tratamientos intensivos por los pacientes de influenza son consecuencias evidentes, ¿no es cierto?, de una insuficiente protección vía vacuna contra estas infecciones de invierno que hemos señalado. Creo que es justo decir que el año pasado el Ministerio de Salud, por iniciativa personalísima de la ministra Aguilera, se adicionó una protección especial contra virus sincicial respiratorio en lactantes, que el año pasado y este año está produciendo un efecto muy positivo y muy importante. Eso hay que reconocerlo, porque lo contrario sería no ser noble. Ese es un esfuerzo muy destacado que hay que aplaudir, porque lo logró personalísimamente la ministra Aguilera, embarcarse en ese programa, el segundo país en el mundo después de España, y creo que los resultados son muy admirables para proteger a niños lactantes menores de 6 meses contra un virus que, cuando ellos se contagian por primera vez, como el virus sincicial respiratorio, puede ser extremadamente grave, llevando incluso a la muerte. Bien. Bien, entonces, Jaime Mañalich, le agradecemos por la entrevista, por su mirada sobre este tema tan relevante, ¿no? Estamos en pleno invierno, así que es importante tomar la relevancia que tiene este tema en la campaña de inmunización del gobierno, tanto en las vacunas de COVID, porque usted mismo afirmaba, estaba la Contraloría que detectó una serie de irregularidades en el registro realizado durante las vacunas del COVID en el 2022 y en el 2023, y con estas vacunas perdidas contra la influenza, que es un tema muy relevante de cara a los bichos respiratorios y a todo lo que está sucediendo. Así que le agradecemos, Jaime Mañalich, por habernos dado este tiempo. Encantado, Magdalena. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Y a todos, por supuesto, que nos sintonizan en este programa y que tengan una muy buena tarde. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.